Ok, entonces, ¿cuál es la estructura de un flujo de efectivo? En teoría, un flujo de efectivo se conforma de la siguiente manera. Tomamos primero el dinero inicial, o sea, váyanse imaginando un estado de un balance general. Por ejemplo, en el balance general siempre hay una cuenta que se llama efectivo o bancos o disponibilidades, que son sinónimos. Efectivo es lo que yo tengo aquí en mi bolsa, en mi caja, por ejemplo. Disponibilidades es sinónimo de banco, de lo que yo tengo en bancos. Y si miran bancos, pues es lo que tenemos en bancos, pero todo eso es efectivo, ¿verdad? Entonces, ese es el dinero inicial con el que cuenta la compañía hoy, por ejemplo, 1 de enero del 2023, digamos. Entonces, ese es el dinero inicial. ¿Qué más lleva el flujo de efectivo? A ese dinero inicial con el que yo arranqué el año, le voy a sumar todas aquellas entradas de dinero que obtuve durante el año. Recuerden que hay tres tipos de actividades que generan flujos de efectivo. Son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Entonces, aquí vamos a sumar todas esas entradas de dinero, todas. Y le vamos a restar las salidas de dinero. Todo lo que salga, ya sea por actividad de operación, de inversión o de financiamiento, las vamos a restar. Y lo que nos va a dar al final va a ser un flujo final, ¿verdad? Es con el saldo final que la empresa terminó en efectivo, en su caja o en el banco. Entonces, esta es una estructura a grosso modo. Ya vamos a ver exactamente el estado financiero para que lo conozcan, pero así está compuesto un flujo de efectivo. Repito, el dinero inicial, el efectivo inicial, durante todo el año tenemos entradas de dinero que las vamos a sumar y también tenemos salidas de dinero, esas las vamos a restar. Una vez que hagamos esa suma y esa resta, bueno, lo que nos va a quedar es el flujo final con el que la empresa cerró ese año y que debe de ser ese flujo final que nos va a dar aquí en este estado de flujo efectivo, valga la redundancia que repita tantas veces esa palabra, pero este flujo final que nos va a dar aquí debe de ser el mismo con el que va a cerrar la cuenta de efectivo, disponibilidades o bancos en el balance general. Si no son lo mismo, algún error estamos cometiendo, pero deben de ser iguales. Ok, continuando. Aquí está, miren. Esta tablita que les voy a poner aquí, apréndansela, se la tienen que aprender. Esta es clave, estas van a ser como sus fórmulas. Van a ser como las fórmulas que aprendieron en razones financieras, van a ser esta. Entonces, ¿cómo se llama esto? Son la clasificación de las entradas y salidas de efectivo. Las entradas también las pueden ver en algunos ejercicios, ustedes las van a ver como fuentes. Y las salidas de efectivo también las van a ver como usos. Ok, ¿cómo voy a identificar yo cuáles son entradas de dinero? Bueno, cuando yo vea ahí primero, pero me voy a activar aquí el este, este lapicito aquí, el puntero. Ok. Listo. Entonces, cuando usted vea cuando en el análisis que vamos haciendo, ok, quiero decirles algo aquí. ¿Qué vamos a ocupar para poder hacer el estado de flujo de efectivo? ¿De dónde vamos a tomar los valores? Bueno, necesitamos dos o más estados de situación financiera. Por ejemplo, si le dicen a usted, elabóreme el flujo de efectivo para el año 2021, digamos, entonces, para usted elaborar el flujo efectivo del año 2021, usted va a ocupar forzosamente el estado de situación financiera del año 2021, del mismo año 2021 y el del año anterior, 2020. Los va a ocupar esos dos. En algunas ocasiones va a ocupar también el estado de pérdidas y ganancias de este mismo año, en este caso del 2021. Pero todo va a depender del ejercicio, si le da los datos que usted necesita. Pero generalmente solo ocupa los dos estados de situación financiera, el del mismo año y el del año anterior. Ya luego vamos a ver por qué los van a ocupar los dos. Entonces, ¿cómo va a identificar usted cuáles son entradas? Aquí sí, jóvenes, les voy a pedir, por favor, que pongan bastante atención, porque si no ponen atención o si se están distrayendo, y perdón que se lo diga, pero sí necesito que presten atención, esto que vamos a ver ahorita es clave, esta clasificación de entradas y salidas. Porque usted si no pone atención no va a saber identificar cuándo es una entrada o cuándo es una salida. Entonces su flujo efectivo le va a salir mal porque va a sumar valores que no debe sumar o va a restar valores que no debe restar. Entonces, esta es la clave para que podamos hacer bien el flujo efectivo. Entonces,
¿cuál es la primera? ¿Cuáles van a ser? ¿Cuáles son entradas? Bueno, cuando usted vea que un activo, cualquier activo, disminuya, va a ser una entrada de dinero. Cualquier activo que disminuya, va a ser una entrada de dinero. Cualquier pasivo que aumente, va a ser también una entrada de dinero. Ahí si se fijan hay algo, ¿verdad? Disminución en activos es una entrada de dinero. Aumento de cualquier pasivo, o sea, lo contrario, es también una entrada de dinero. ¿Qué otra clasificación es una entrada de dinero? La neta después de impuestos. Esa la vamos a tomar del estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? Que ya es la utilidad neta, la que nos queda al final. Si no hay acciones, si no hay dividendos de acciones preferentes, entonces esa utilidad neta la puedo obtener en el estado de pérdidas y ganancias, que es el último renglón, o también, aquí es donde les digo que a veces puede que no necesite el estado de pérdidas y ganancias, porque en el estado de situación financiera, si ustedes se acuerdan, en el patrimonio hay un renglón que dice utilidad del periodo. Entonces, esa utilidad del periodo es esa misma utilidad neta después de impuestos. Entonces, si el valor ya se lo da en el estado de situación financiera, entonces usted no ocuparía el estado de pérdidas y ganancias. Repito, a veces lo va a ocupar, otras veces no. Ok, ¿qué otra es? Basados en efectivo. Esa sería también otra entrada de efectivo. Ahorita solo les voy a explicar así cuáles son entradas y cuáles son salidas. Luego vamos a entrar al análisis. Pero esto sí apréndanselo, pero luego vamos a hacer el análisis. Ok. Y la última, ¿cuál es? La venta de acciones. Cuando hay una venta de acciones, también es una entrada o es un flujo de efectivo de entrada. Entonces, estos 5 que ven aquí, disminución de cualquier activo, aumento de cualquier pasivo, la utilidad neta después de impuestos, la depreciación o otros gastos no realizados en efectivo, por ejemplo, amortizaciones, son también entradas de efectivo. Se consideran unas entradas de efectivo. Y las ventas de acciones. Ahora, vámonos al otro lado. La salida. ¿Cuáles van a ser salidas o usos que yo voy a registrar en mi estado de flujo de efectivo? Bueno, cuando haya un aumento de cualquier activo. Si se fijan, es lo contrario de las entradas, ¿verdad? Entonces, en la salida, si yo veo que hubo un aumento de cualquier activo, una salida de efectivo, como salida de efectivo en el flujo. En el caso de los pasivos, si yo tengo un pasivo que disminuya, que haya disminuido, entonces también se va a presentar como una salida en el estado de flujo de efectivo. ¿Qué otro aspecto también? Una pérdida neta. Al otro lado, si se fijan, es la utilidad, indica una entrada, pero aquí sería la pérdida neta. Si la empresa obtuvo una pérdida neta, lo vamos a registrar en el flujo de efectivo como una salida. Entonces eso también es una salida de efectivo. Ok, entonces también si hay dividendos pagados, es una salida de efectivo o uso. Y requisición o retiro de acciones. Ya no es una venta como en el lado izquierdo donde veían las entradas. La compañía está volviendo a adquirir. La compañía aquí está volviendo a adquirir los bienes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Licenciado, ¿Sí? ¿a qué se refiere cuando dicen disminución de cualquier activo o aumento de cualquier activo? Ok, listo. Ya lo vamos a ver más adelante, pero voy a Ah, aprovechar a explicárselo ahorita. Pero más adelante lo van a comprender, pero igual se lo voy a explicar ahorita. está Ok, bien. les decía yo, vamos a ocupar cuando nos digan, elabore el flujo de efectivo del año 2021, por ejemplo. Ya ahorita estamos, digamos que ya estamos en el 2022, pero nos piden, como gerente financiero, nos piden, elaboren el flujo de efectivo del año 2021. Recuerden, el objetivo del flujo de efectivo, lo que persigue es identificar dónde se generó flujo, tanto de salida o de entrada. Eso es lo que persigue. Quiere identificar dónde se generó el flujo o qué actividades son las que me están generando flujo, o ya sea positivo o negativo. Ese es el objetivo del flujo efectivo. Para poder hacer un flujo efectivo, necesitamos, ya van a ver por qué a veces les digo que ocupamos. Siempre vamos a ocupar, eso sí va, siempre vamos a ocupar dos estados de situación financiera. El del año actual, o sea, ese del año 2021 que le están pidiendo, y el del año anterior. Esos dos siempre los vamos a ocupar. Y en otras ocasiones también vamos a ocupar el estado de pérdidas y ganancias.
¿A qué me refiero, por ejemplo, cuando me dice disminución de cualquier activo? Vamos a ver, le voy a poner un ejemplo. Tenemos el estado de pérdida, el estado de situación financiera y tenemos una cuenta de activo que se llama, por ejemplo, imaginémonos una cuenta de activo, cuentas por cobrar. Yo tengo cuentas por cobrar en el año 2020 y la tenía con 10 lempiras, por ejemplo. Entonces, esos 10 lempiras del año 2020, yo voy a ir a buscar esa cuenta por cobrar en el 2021 y voy a ver con qué saldo cerró también. Y por ejemplo, veamos que en el 2021 esa cuenta por cobrar cerró con 20 lempiras. Repito, cuentas por cobrar año 2020, 10 lempiras. Cuenta por cobrar año 2021, 20 lempiras. ¿Qué pasó con esa cuenta por cobrar del 2020 al 2021? Si se fijan, es un aumento, ¿verdad? O sea, aumentó. Aumentó ese pasivo, ese activo, perdón. Un activo, cuentas por cobrar es un activo, aumentó de 10 lempiras a 20 lempiras. Entonces, esa diferencia que yo acabo de sacar, la vamos a ir viendo cómo la vamos a obtener. Pero entonces, como hubo un aumento, de entrada usted va a decir, ah, ok, hubo un aumento de un activo. Entonces, según esta tablita, ¿cómo la debería de registrar yo? ¿Como entrada o como salida en el flujo de efectivo? Si usted ya determinó que ese activo que es cuentas por cobrar aumentó 10 lempiras de un año a otro, ¿cómo lo tendría que registrar en el flujo de efectivo? ¿Como entrada o como salida? Según esta tablita que está aquí. Como una salida. Como una salida. Correcto, aquí está. Entonces, esta tablita, por eso les digo, es muy importante. Puede llegar a algún momento en el que usted se confunda y se bloquee, entonces solo acuérdese de esta tablita. Con esta tabla no hay pérdida. Entonces usted dice, ah, bueno, quiere decir que el activo que subió, si ese activo aumentó, entonces quiere decir que lo voy a registrar en el flujo de efectivo como una salida de efectivo. Lo contrario, digamos que yo tengo un pasivo. Vamos a ver, digamos, agarremos un pasivo. Un pasivo, cuentas por pagar, por ejemplo. Hagamos el mismo ejemplo. Cuentas por pagar en el 2020 con 10 lempiras. En el 2021, las mismas cuentas por pagar cerró con 20 lempiras. Entonces, si yo saco la variación, se le llama eso, entre un año y el otro, entonces a mí me dice que la cuenta del pasivo aumentó también en 10 lempiras. Esa variación aumentó en 10 lempiras. Ese es un pasivo, ¿verdad? Entonces, un pasivo aumentó. ¿Dónde lo registraría? Como entrada o salida. Si un pasivo aumentó, Sería en entrada. sería en entrada, correcto. Aquí está, miren. Entonces, es aquí donde por eso les repetía yo y les repito nuevamente, les reitero, lo importante que es de aprenderse esta tablita. Si usted se la aprende esta tablita, se le va a hacer fácil hacer esta clasificación de entradas y salidas. Ok, ahora vamos a ver más adelante, ya vamos a empezar a ver un ejercicio para que ustedes comiencen a ver cómo se va realizando un flujo de efectivo. Ok, en esta filmina lo que vamos a ver es que hay diferentes, bueno, en este caso hay dos tipos de formas de realizar el flujo de efectivo. Hay dos métodos. Hay uno que se llama método indirecto y hay otro que se llama método directo. Luego vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre cada uno de los métodos y vamos a ver si nos da chance de poder ver los dos métodos. Si nos da chance de poder ver los dos métodos, con mucho gusto los vamos a ver para que ustedes los conozcan. Bueno, listo, ok. Entonces, necesito que vayamos en línea. Por eso les dije que tomé foto, porque yo aquí pues me voy a tener que estar cambiando de pantalla o de ventana. Entonces, para que ustedes tengan ahí a mano esa situación financiera. Ok, ¿qué nos presenta ahí, por ejemplo, ese ejercicio? Era lo que yo les decía. Vamos a hacer ese caso. Mire, lo primero que nos pide es prepare F, quiere decir el estado de flujo de efectivo para el año 2016. ¿Y qué datos nos da? Nos da el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y de 2016. Que era lo que les estaba diciendo, que esto siempre va a ser obligatorio. Para hacer un flujo de efectivo siempre va a ocupar mínimo 2 estados de situación financiera. Para el año que le están pidiendo el flujo de efectivo, que en este caso sería el 2016, y el año anterior, 2015. Ok, entonces, esto ya lo conocen ustedes. Miren, aquí hay activos. Obviamente van a haber diferentes tipos de cuentas aquí porque no siempre se ven las mismas cuentas, depende de las compañías, ¿verdad? Ok, entonces aquí, mira, aquí arriba tenemos
activos, tenemos los activos corrientes, tenemos el total de activos corrientes y luego más abajo ya tenemos la línea del total de activos. En este caso son 77 millones para el año 2016 y 84.5 millones para el año 2015. Y más abajo, pues, ¿qué tenemos? Tenemos los pasivos corrientes, 36 millones y 51. Tenemos el total de pasivos, 55 millones 500 y 73 millones. Y luego tenemos la parte del patrimonio, que es el capital social, reserva legal, las utilidades retenidas y la utilidad neta del periodo. Esta que les decía yo aquí, estos 10 millones y estos 2 millones, es el valor que también lo tenemos en el estado de pérdidas y ganancias. Es el último renglón antes de quitarle o restarle los dividendos de acciones preferentes. ¿Verdad? Entonces, esa es la utilidad neta del periodo. La utilidad que tuvo esta compañía en cada uno de estos 2 años son estos 10 millones y estos 2 millones, perdón, para cada año. Y ahí está cuadrado, miren. Entonces, total pasivo y patrimonio son 77 millones, igual que el activo. Y en el año 2015, 84 millones 500, igual que el total de activos. Okay. Entonces, vamos a desarrollar ese ejercicio aquí en una hoja de Excel. Lo voy a ampliar por acá. Vamos a hacer una forma, espero que de esta forma a ustedes se les haga fácil. Hay diferentes fórmulas en las que usted puede hacer un flujo de efectivo. O sea, el formato como tal va a ser el mismo, pero para llegar al flujo de efectivo, hay diferentes personas usan la forma que más les parezca fácil. Esta forma que yo lo utilizo me parece una forma muy fácil y una forma ordenada. Entonces se los voy a ir explicando. Ok, entonces vamos a comenzar aquí primero, igual, siempre lleva un encabezado. Estado de. Vamos a dibujar aquí. Lo voy a pegar aquí. No, lo voy a tener que digitar mejor para que nos haga más fácil. A ver si para que nos haga más fácil lo voy a copiar. Son 4 pasos. El estado de flujo de efectivo lo vamos a determinar en 4 pasos. El primer paso puede que ya se le den examen. ¿Cuál es el primer paso? Es simplemente hacer el estado de situación financiera, que es el que ustedes tienen ahí a mano. Vamos a ver si me corroboran, si son los mismos datos. ¿Cuánto es el total de activos? 77 millones para el año 2016. Sí. Ok, y 84 millones 500 para el año 2015. Sí. Movilizar acá. Entonces, el primer paso, anoten, van a ser 4 pasos. Entonces, el primer paso es, esto ya lo conocen, el estado de situación financiera para los 2 años, aquí digitado, para que después lo vayamos sacando conforme. Para el año 2016 y 2015. Este lo vamos a hacer por acá. El segundo paso se llama variaciones. Por aquí lo vamos a poner, variaciones. ¿Qué es una variación? Es la que sacamos hace poquito cuando les puse el ejemplo. Ver cuánto tenía, por ejemplo, el caso que les puse aquí, por ejemplo, que les puse de cuentas por cobrar. Aquí está el caso que les puse. Vamos a sacar una variación, o sea, una variación es cómo cambió una cuenta de un año a otro. Entonces, si yo quiero sacarla de cuentas por cobrar, por ejemplo, yo quiero decir, bueno, en el 2015 esta cuenta cerró con 15 millones y en el año 2016 cerró con 20. Primero, ¿qué es la variación? La variación es el monto. Voy a sacar el monto. Voy a quitarle aquí este. Ok, entonces lo voy a ir haciendo con formato y todo para que nos vaya quedando presentable. Ok, segundo paso, variaciones. Así se llama el segundo paso. Entonces, ¿en qué consiste el segundo paso? En sacar las variaciones. Usted va a restar el año 2015, por ejemplo. Usted va a restar el año 2015, le va a restar al 2016, perdón. Va a agarrar el saldo del 2016, o sea, lo que tiene actualmente. Recuerden que estamos supuestamente elaborando el flujo de efectivo del año 2016. Entonces, el año 2016 es mi año actual. Entonces, voy a agarrar el saldo de todas las cuentas. Ahorita vamos con el efectivo y equivalentes. Voy a agarrar el saldo de la cuenta efectivo y equivalentes con el año actual, en este caso el 2016,
y le voy a restar el saldo que tuvo en el 2015, que fueron 3 millones. Entonces, aquí me da la primera variación. Me dice que la cuenta de efectivo y equivalentes disminuyó en 1 millón de lempiras. Y efectivamente, si ustedes lo miran, en el 2015, usted tenía en su cuenta, en su bolsita, tenía 3 millones, pero ya en el 2016 solo tiene 2 millones. ¿Qué sucedió? Bueno, usted gastó 1 millón de lempiras. Entonces, disminuyó en 1 millón de lempiras. Vamos a ver, ya sacamos la primera variación. De la misma forma, vamos a sacar las demás variaciones. Aquí sí quiero saber, ¿le entendieron a esta, cómo sacamos esta variación? Si alguien no le entendió, le repito, con mucho gusto. Ahí está la fórmula, miren. Agarro el saldo del año actual, en este caso 2 millones, pero en el año pasado tenía 3 millones, entonces lo resto. Entonces nos va a dar 1 millón negativo. Nos va a dar 1 millón negativo. Quiere decir que esta cuenta de efectivo equivalentes varió en 1 millón negativo, o sea, salió 1 millón de lempiras de la cuenta de efectivo equivalentes. Y así lo vamos a hacer para cada una de ellas. Es más, aquí podemos ir solo corriendo la fórmula. Vamos a correr la fórmula, digamos, por ejemplo, hasta acá. En la de cuentas por cobrar, lo mismo. En el 2015 tenía 15 millones y en el 2016 cerró con 20. Entonces aquí hubo un aumento. Esta cuenta por cobrar aumentó en 5 millones. Ya no disminuyó, sino aumentó. Ok, la estimación de cuentas por cobrar. Aquí está, la estimación de cuentas por cobrar también dice que disminuyó en 500,000 lempiras. Bueno, aquí no sale negativo. Si se fijan, esta cuenta de estimación se las tengo pintadas en rojo, lo mismo que esta estimación para inventarios, lo mismo que la depreciación acumulada, lo mismo que este deterioro de las propiedades de inversión, lo mismo que la amortización de activos intangibles. ¿Por qué esas cuentas se las tengo pintadas en rojo en ambos años? ¿Alguien sabe cuál es el factor común entre esas cuentas que yo tengo pintadas en rojo? ¿O por qué las tengo pintadas en rojo? ¿O por qué están de forma negativa? ¿Alguien se acuerda de esto? En contabilidad 1 creo que se ve esto. Estas cuentas que yo tengo en rojo y que están... ¿Perdón? Porque son pérdidas. Bueno, no, en realidad no son pérdidas. Hay otro concepto del por qué, de por qué están negativas. No es eso de que son pérdidas. Pero igual, gracias por la aclaración para que igual los demás compañeros entiendan de por qué están negativas esas cuentas. ¿Alguien más? Repito, miren, estimación de cuentas por cobrar está negativo en los 2 años, estimación para inventarios también está en negativo, la depreciación acumulada está en negativo, deterioro de las propiedades de inversión y amortización de intangibles. Inversiones no, solo es 1 año, pero no tiene nada que ver. Solo estas que tengo negativo o que están en negativo en los 2 años. Así les aparece en el estado de... si se fijan, así les aparece, ¿verdad? Negativos. Ok, agarremos, digamos, el ejemplo de la depreciación y les explico por qué es tan negativo la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Por aquí arriba, digamos, yo tengo propiedad, planta y equipo con 40 millones. Esa depreciación es lo que yo voy registrando y era lo que les digo que vamos a ver más adelantito. Cuando usted compre, por ejemplo, dentro de propiedad, planta y equipo, puede que usted tenga ahí una computadora, por ejemplo. Esa computadora tiene cierto año para poderse depreciar. O sea que si usted la compró por 10,000 lempiras, por ejemplo, hay una tabla donde le dice cuántos años tiene que depreciar esa computadora. O sea, en 5 años, por ejemplo, esa computadora, en 5 años, usted en la empresa debe irla depreciando todos los meses y de forma anual, usted va a ir registrando una depreciación. Eso ya en Conta 1 ya lo tuvieron que haber visto. Sin embargo, vamos a hacer un repaso de esos métodos de depreciación y de lo que les estoy explicando para que se acuerden. Entonces, todo lo que es propiedad, planta y equipo, todo lo que es, digamos, mobiliario, todo lo que es computadora, todo lo que es impresora, todo lo que es vehículo, todo eso se va depreciando. Es como su vehículo. Usted compra un vehículo y su vehículo se va a ir depreciando, o sea que va a ir perdiendo valor.
Usted compra un vehículo hoy, no pretenda venderlo dentro de 5 años por el mismo valor, ¿verdad? Porque ese vehículo se va depreciando, se va perdiendo su vida. Entonces, esas cuentas que están en negativo son cuentas que reducen el valor de ese activo. Así, en forma fácil, se lo voy a explicar. Esa depreciación acumulada, lo que me va haciendo es reduciendo este valor de 40 millones. Yo compré propiedad, planta y equipo y la tengo valorada por 40 millones. Eso es lo que me valió. Pero como yo mensualmente voy registrando una depreciación, entonces voy registrando este valor en negativo. O sea, en realidad mi propiedad, planta y equipo ya neto son 35 millones. Por aquí lo pueden ver, miren, 35 millones. Esas cuentas lo que hacen es reducir el valor de los activos. Por eso están en negativo, porque lo que hacen es reducir el valor de los activos. Obviamente, también vemos aquí por abajo, digamos, esta cuenta que dice amortización de intangible. ¿Qué es intangible? ¿Qué es un activo intangible? Este es un repaso de cuentas, jóvenes, pero se los estoy dando para que se acuerden. Pero ya es contabilidad 1. ¿Qué es un activo intangible? Algo que no se puede tocar, correcto. Es algo que no podemos tocar. Ok, entonces, estas cuentas en negativo lo que hacen es reducir el valor de las cuentas de activo. Por ejemplo, veamos esta que dice aquí, estimación para cuentas por cobrar. Ok, una cuenta por cobrar se genera cuando yo realizo una venta. Yo le vendo a alguno de ustedes, por ejemplo, le vendo a Catering, yo le vendo un producto al crédito. Entonces, para mí Catering es una cuenta por cobrar, pero existe la posibilidad de que Catering a mí no me pague. Me puede pagar, sí, pero también existe la probabilidad o el riesgo de que no me pague. Entonces, ¿qué es una estimación para cuentas por cobrar? Se va haciendo una estimación, o sea, yo hago probabilidades y digo, bueno, por el comportamiento de Catering, por ejemplo, yo puedo decir, no, Catering no me va a pagar. O ya se pasó, me tenía que pagar hace 10 días y ya tiene 60 días. Entonces yo voy haciendo una estimación. Voy registrando, es como ir registrando una pérdida, aunque no es una pérdida, pero la voy registrando así, porque voy estimando que este cliente ya no me va a pagar, que la probabilidad de que no me pague es bien alta. Entonces yo voy estimando lo voy sacando de mi activo. ¿Cómo lo saco? Registrando esa estimación. No hago una reducción directamente de las cuentas por cobrar, porque si ustedes se fijan, no me ha pagado. La única forma de que esa cuenta por cobrar baje su saldo de esos 20 millones, baje, es porque un cliente me pague. En este caso, si el cliente no me paga, no lo puedo registrar. Lo que hago yo, voy a registrarlo aquí como estimación. Aquel cliente que ya no me paga, entonces, pero porque yo lo estoy viendo como que ya lo voy a perder. Entonces lo registro aquí en estimación. ¿Para qué? Para reducir el valor de las cuentas por cobrar, miren. Ya me reduce y en realidad yo lo que tengo, mis cuentas por cobrar netas quiere decir cuando yo le resto a mi valor del activo, a las cuentas por cobrar, yo le resto esa estimación. Le resto 2 millones, entonces en realidad si me preguntan, ¿cuál es el valor de sus cuentas a cobrar netas? Ya neteado. Neteado quiere decir que yo le agarré el valor del activo, los 20 millones, y le resté los 2 millones. Entonces ya en realidad lo que yo tengo en cuentas por cobrar solo son 18 millones. Lo mismo pasa con la depreciación acumulada. Lo que hace es reducir el valor de ese activo. Por ejemplo, digamos aquí, el inventario. El inventario en el año 2010, en el 2015 tenía 4 millones, pero en el año 2016 ya tiene 5. O sea que hubo un aumento de 1 millón. Y aquí lo veo reflejado. Miren, varió en 1 millón. Quiere decir que aumentó. Recuerden que estamos aquí en el paso número 2, ¿verdad? Nos faltan 2 pasos todavía. El paso 2 es sacar todas las variaciones. Ok, entonces para mañana queda de tarea el paso 2. Vamos a hacer ahora un paso 3. Lo vamos a hacer por acá. Por lo menos vamos a dejar iniciado el paso 3. Perdón, por acá. Paso 3. Y vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a copiar aquí este mismo formato. Y vamos a ver, vamos a copiar aquí este mismo formato. Okay, paso 3. El paso 3 es donde nosotros vamos a identificar lo que allá acabamos de ver en la filmina, lo que fueron, o lo que se llama fuentes, por acá, y usos. ¿Qué era fuentes? ¿Qué era fuentes? ¿Se acuerdan? Fuentes era entrada, ¿verdad? Entradas de efectivo. Voy a poner aquí en negrito para que se acuerden. Fuentes y uso. Acá. Voy a centrar.
Entonces, el paso 3, una vez que ya hemos sacado todas las variaciones de las cuentas del estado de situación financiera, entonces vamos al paso 3. En el paso 3 vamos a determinar, bueno, aquí entrada sería aquí salida. Los usos son salida. Entonces, ¿cuál es el paso 3? Bueno, cada una de esas variaciones que sacamos, nosotros tenemos que identificar si fue una entrada de efectivo o una salida de efectivo. Agarremos de ejemplo cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar es primero un activo, ¿verdad? Sé que es un activo. ¿Qué pasó con ese activo? Según su variación, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó. Carol, disminuyó, dice Carol. Carol dice que cuentas por cobrar disminuyó. ¿Alguien está de acuerdo o dice algo lo contrario? Las cuentas por cobrar aumentaron, creo. Aumentaron. Porque son ingresos. Ok, correcto. La respuesta correcta es aumentaron. En el año 2015 tenía 15 millones y en el año 2016 pasaron a 20 millones. Entonces aquí está la variación. Miren, la variación es positiva. Aumentó en 5 millones cuentas por cobrar. Ok, entonces, según la tablita ¿qué decía? ¿Dónde lo voy a registrar? Cuando un activo aumenta, ¿dónde lo registro? ¿Como una entrada o como una salida? Según la tablita de la presentación. Como una salida. Cuando un activo aumenta, se registra aquí como salida, ¿verdad? Entonces, a las salidas, usted le va a poner acá, los va a poner negativos. Vamos a ponerlo acá, que los que sean negativos, los ponga en rojo. Ponerla acá, permítanme. 5 millones. A ver. Vamos a quitar los decimales. Ok. Entonces aquí todo este lo vamos a poner en rojo ahorita. Yo lo hago así. Cuando los pongo negativos, los pongo en rojo. Inclusive les puedo poner una fórmula aquí para que todo lo que aparezca negativo me lo pase en rojo. Y así es más fácil. Visualmente es más fácil. No solo con ver el negativo, sino yo los veo rojos, entonces que es una cifra negativa. Negativo o una salida de efectivo. Agarremos el último aquí. Digamos acá ahora, veamos, no, agarremos un pasivo. Voy a hacer por acá. Agarremos un pasivo. Saquemos la variación, digamos, pasivo. Dígame. O sea, a la hora de hacer una tarea, entonces lo dejamos en rojo, entonces los negativos. Sí, yo así lo hago, porque a mí por lo menos visualmente se me hace más fácil ver lo rojo. No es una regla, es una decisión que yo hago para que se me haga más fácil. Yo sé que con ver un negativo, yo sé que es una salida de efectivo. Pero para que me ayude también visualmente, lo que hago es que lo pinto en rojo. Eso lo hago yo para que me ayude. Y a mí me ayuda por lo menos ver visualmente algo rojo y identifico que es negativo. Aquí en el estado de flujo efectivo. Entonces, hagámoslo así en esta clase para que le sirva. No quiere decir que si usted en examen lo dejó, o sea, si usted en examen no es que va a llevar un lápiz. Si quiere llevar un lápiz rojo, lo hace y lo marca. Pero no es que usted me manda una tarea, por ejemplo, de un flujo efectivo y me lo mandó en color negro, no es que está malo, pues. No se lo voy a poner malo. Lo importante es que usted identifique si es entrada o salida. Eso es lo importante. Muy bien, Ok, gracias por la pregunta. Ok, listo. Entonces, agarremos un pasivo, por ejemplo, digamos estas cuentas a pagar proveedores. Primero la variación, ¿verdad? La variación, el saldo del año actual, o sea, el año 2016, menos el saldo del año anterior, o sea, el 2015. Vamos a ver cómo nos quedó esta cuenta. Esta cuenta dice que disminuyó en 10 millones. Y es cierto, si ustedes lo ven, tenía 30 el año pasado y ahorita quedó en 20. Entonces, ahora tengo, bueno, disminuyó en 10 millones. De acuerdo a la tablita, cuando un pasivo disminuye, como en este caso, ¿qué es? ¿Entrada o salida? Entrada. Ajá. Alguien dijo entrada y alguien dijo salida. Según la tablita, ¿qué es? Aquí ya tuvimos que un pasivo disminuyó, ¿verdad? Cuando un pasivo disminuye,
¿Es entrada o salida de efectivo? Según la tablita. Salida, Lick. Ajá, se fijan, ya entraron en debate. Entonces, por eso es importante la tablita, no se pierdan. La tablita es la que le dice ahí. Alguien búsqueme ahí, por favor, y me corrobora viendo la tablita dónde se registra una disminución de pasivo. Una disminución de pasivo. Salida. Salida a usos. Salida. Salida, correcto. Entonces va aquí en el lado derecho como salida. Bueno, lo quieren, lo pueden colocar aquí. Igual, negativo lo ponen y lo ponen en rojo. Para que identifiquen las salidas, las pueden poner en rojo, como les decía.